Buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Hoy día vamos a tratar el tema de la alienación parental, término utilizado muchas veces en los procesos de tenencia y custodia de niños, niñas y adolescentes. Para este tema tenemos como invitada a Karina García. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica de niños y adolescentes y nos va a ayudar desde su especialidad a aclarar estos conceptos y poder saber qué es la alienación parental. Karina, por favor, enciende tu cámara. Buenas noches, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Karina. Gracias por estar aquí. De verdad que es un placer tenerte por segunda vez. Ya la vez pasada hablamos sobre las consecuencias emocionales de los hijos ante la separación y hoy vamos a conversar sobre la alienación parental o síndrome de alienación parental llamado SAP. Karina, para iniciar con este tema, ¿podrías explicarnos a qué denominamos síndrome de alienación parental, por favor? Bueno, el síndrome de alienación parental, si bien es cierto, es un síndrome, digamos, es un término bastante discutido y controversial hoy en día, pero digamos, lo podemos definir como el conjunto de características y síntomas que tiene un niño, que presenta un niño que ha sido influenciado o manipulado por un progenitor, mayormente el custodio, en contra del otro progenitor, para que lo rechace, para que pierda el vínculo por completo, ¿no? Hasta el punto que el niño ya no quiere saber nada del otro progenitor. Básicamente, el papá inicia una campaña, el papá o la mamá, en este caso estamos generalizando, ¿no? Cualquiera de los dos progenitores, como te digo, esto ocurre más que nada en la parte de custodia, ¿no? Y también ocurre básicamente cuando se dan pues estos casos contenciosos, separaciones o divorcios conflictivos. Entonces, este progenitor influye en forma negativa en el niño, digamos, como que inicia una campaña de desprestigio, una campaña, digamos, de desacreditación que va progresivamente para que el niño, digamos, empiece a rechazar al otro progenitor, para que ya no lo quiera ver, y el objetivo es romper el vínculo, ¿no? El vínculo y anular esa figura para el niño. Bueno, como te decía, es controversial porque en términos, si lo vamos a clasificar como un síndrome, no aparece en la OMS, ni siquiera en los manuales internacionales de psiquiatría como el DSM-5. Sin embargo, se presenta de muchas maneras y puede ser catalogado como una especie de violencia psicológica. Porque más que encasillarnos en un diagnóstico, digamos, si lo vemos descriptivamente, si vemos los hechos que suceden y vemos si es que en verdad existe una manipulación, si existe un rechazo injustificado, porque para que se llame SAP tiene que ser rechazo injustificado. Obviamente tenemos que descartar eso. O sea, no vamos a hablar aquí digamos, de un progenitor que ha abusado, digamos, que ha cometido un tipo de abuso con un niño, con un menor, con sus hijos o con la misma familia. O sea, no vamos a poner a esas personas en este mismo saco. Obviamente, si hay un rechazo, es un rechazo muy bien fundamentado si es que existió un tipo de violencia. Pero en este caso estamos hablando, para que sea un SAP o para que sea, digamos, catalogado de esta naturaleza, estamos hablando de un rechazo injustificado, digamos, por cuestiones muy superficiales. O sea, el niño también da argumentos superficiales por cuál motivo rechaza, ¿no?, al papá, y mayormente repite lo que ha escuchado de terceras personas. O sea, una persona que digamos que perito en psicología puede determinar cuando un niño realmente está siendo manipulado por otro. O sea, no solamente son especulaciones, sino que eso se tiene que ir comprobando, se tiene que ir evaluando. Para eso hay herramientas, hay pruebas, hay expertos que van, digamos,
viendo, a veces, como te digo, esto es muy común que se presenten estos casos en los mismos tribunales, ¿no? A veces el niño participa activamente en los tribunales y es más, o sea, ahí vemos que el papá, el custodio, está interesado en que participe. No es que digamos, tenga digamos, esa aptitud de cubrir o no exponer al niño, ¿no? Entonces son varios elementos por el cual definimos el SAP. Muy interesante lo que nos transmites, Karina, ¿no? Porque, como dices, no es no es utilizado, no es reconocido ni por la OMS, sin embargo, existe, ¿no? Quiero aprovechar para comentarte a ti también, Karina, y a las personas que están conectándose, que en nuestro país tampoco está regulado la alienación parental como tal, ¿no? Pero lo que sí está regulado es el maltrato psicológico, ¿no? Y dentro de lo que es maltrato psicológico, ahí se puede, de alguna manera, encasillar o contemplar ese tipo de síndrome. Tenemos una casación 2067 del año 2010 de Lima que nos dice, ¿no? Este es un caso ya resuelto en el que el juez dice que la alienación parental es un tipo de violencia o maltrato emocional de los padres a sus hijos, cuyo origen es la separación y consiguiente disputa de la tenencia y custodia de aquellos, ¿no? Así resuelve un juez en el año 2010. Y también señala, no debe ser tomada en cuenta la opinión del niño cuando esta opinión esté influenciada por la alienación parental. Entonces, Exacto. se tome en cuenta, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Quiero agradecer a cada persona que está conectándose en este momento. Gracias a cada persona que envía saludos. Buenas noches, Margarita, Estrella, Linda. Buenas noches, Estuardo, Custodio. Vamos a saludar a las personas que están conectándose. Buenas noches, Enrique Riega. Buenas noches, Luz Vázquez. Por favor, vayan dejando sus consultas para tratar de orientarlos brevemente a través de esta transmisión. Veo que están ya dejando algunas preguntas. Muchas gracias. Marilyn Luz Irarica dice, excelente tema, coincido contigo, Marilyn. Karina, ¿cuáles son los síntomas de un niño que está siendo influenciado, que está siendo alienado por su progenitor? A ver, te cuento. El SAP tiene niveles, o sea, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave o severo. O sea, de acuerdo, digamos, al nivel, vamos a encontrar estas respuestas, estos síntomas. En el caso leve, por ejemplo, el niño empieza a rechazar a papá, como que no lo quiere ver, o a mamá, porque como que muestra, digamos, como si fuese algo negativo, pero bueno, igual todavía hay contacto, todavía el niño llega a tener visita del papá o la mamá, y puede pasar, digamos, un poco como que manejándose la cosa un poco desapercibida, ¿no? Pero después cuando ya no es leve, cuando esto pasa a algo mucho mayor, y en los demás casos, en los demás niveles, vemos otros síntomas. Por ejemplo, vemos que el niño ya es un portavoz, es el abogado del otro papá, ¿no? Entonces como que adopta la postura de defensor del otro papá y digamos como que enemigo del papá que en este momento ha decidido ser el objetivo de rechazo, ¿no? Entonces, empieza, digamos, como que a mostrarse agresivo verbalmente, muestra su rechazo en forma verbal, también hasta físicamente, así sea pequeñito, como que no quiere saber nada. También hay una ausencia de ambivalencia, ¿no? Todas las relaciones tienen como un toque de ambivalencia, pero en el caso del niño es un poco extremista. Todo para un papá es lo amo, es bueno, lo máximo, para uno de los papás al que él está supuestamente apoyando, y el otro papá es malo, lo odio, no quiero saber nada de él. Todo me parece El mal. papá programador es el bueno, el que Exacto. lo está Digamos, programando para comportarse de exacto. esa El manera. alienador es el bueno y el alienado pues es el malo. Entonces él cae en ese absolutismo. Ahora, con respecto también una de las características es que no tiene ningún sentimiento de culpa, o sea, puede,
no tiene ni empatía, ni sentimiento de culpa, o sea, el papá le puede estar diciendo, llorando, hablando, y él, digamos, como que no, eso no conmueve, ¿no? Porque él está, digamos, como que bien programado, como tú dices, ¿no? Como eso es el término, ¿no? Que viene como sinónimo de lo que significa alienarse y tomar, digamos, el pensamiento del otro, ¿no? O sea, está muy, representando muy bien, digamos, como defensor. Ahora también generaliza el niño, empieza a generalizar no solamente al papá, entonces rechaza también o al papá o la mamá. Disculpa que hable siempre papá, pero estoy Claro. hablando en general. Digamos que al progenitor con el cual él está mostrando rechazo, generaliza también a su familia, digamos, llámese abuelo, llámese tíos, todo lo que tenga que ver con su entorno. Entonces ya no quiere saber nada de este progenitor ni de la familia de este progenitor. Entonces empieza también, digamos, como que a rechazar por completo, y es donde se desvincula precisamente de toda esa rama familiar. O sea, primero, bueno, lo más importante es que se desvincula de la figura tan valiosa, ¿no? O sea, de la figura parental importante, y también se desconecta de todos los vínculos relacionados a ellas, ¿no? Entonces, por eso a veces se cortan todas las relaciones por completo. Y eso es lo que busca el progenitor alienador, busca cortar, porque, digamos, desea. A veces puede ser por un deseo de venganza, puede ser por cegados de rencor, o puede ser porque, bueno, también tiene algunos problemas de personalidad. O sea, también tenemos que ver eso, porque a nivel de SAP que puede manejar, puede ser también por alteraciones psicológicas, ¿no? De hecho. Y también puede ser porque, bueno, de una forma como que desea, de repente en su desconocimiento, ¿no? En su desconocimiento desea simplemente ya no tener tantos problemas, de pensar que si mi niño va a estar bien o va a estar mal, entonces mejor ya corto con el papá o con la mamá y yo lo resuelvo siempre. O sea, yo absolutamente me encargo de todo. Entonces, en ese egoísmo, en esa, digamos, sobreprotección o mala sobreprotección, o errada sobreprotección o en demasía, hace que, digamos, pierda la órbita y termina dañando, pues, a lo que supuestamente más ama, ¿no? Y eso es lo que a veces sucede. O sea, también se dice que las personas que aplican esto o que tienen cuando uno hace un historial, también han sufrido de algo parecido, de un tipo de violencia psicológica, o también han sido niños así, o sea, niños que han tenido cierta, digamos, han sido alienados también, por eso que replican en su vida adulta con sus hijos. Interesante. Podría ser entonces también como parte de las consecuencias de una persona que también fue alienada en su niñez, en su adolescencia. Karina, en tu experiencia, ¿esta conducta alienadora es voluntaria o puedo yo estar alienando a mi hijo sin darme cuenta? Por eso te decía que había niveles, por ejemplo. O sea, no, la verdad que no es involuntaria. Involuntariamente podemos cometer muchos errores por el mismo dolor, por la misma vulnerabilidad, ¿no? O sea, vivir un divorcio, una separación, es uno de los eventos más estresantes que puede vivir una persona. O sea, no solamente el menor, el más afectado es el menor, pero todas las partes sufren, como habíamos hablado en un inicio, y tal vez la persona en ese momento no está, pues, muy bien y está vulnerable. O sea, en consulta se ve en todas las separaciones este grado de vulnerabilidad y se cometen muchos errores y muchos tropiezos que precisamente un profesional te ayuda a ver. Pero cuando hablamos de un SAP que ya es grave o un SAP que no es leve, entonces es porque es una persona, digamos, que está puesta a un objetivo. Su objetivo es precisamente cortar ese vínculo, obstaculizar. Tal vez, digamos, hay personas, muchas personas que pueden lastimar a su niño, cometer algún tipo, digamos, de imprudencia, cegados, pero si tú hablas con estas personas, haces una psicoeducación o tú, digamos, orientas, las personas como que, bueno, o sea, obviamente como no tienen un objetivo, digamos,
toman conciencia de lo que está pasando, toman conciencia de que sus hijos afectan y digamos como que pueden corregir esas conductas. Pero una persona que sí se ha tomado como objetivo ser alienador, o sea, romper el vínculo, puede llegar a, pues, digamos, a niveles de conductas, como te digo, ahí ya a veces se puede, hasta podemos ver que esta persona puede tener algún trastorno de personalidad o alguna alteración en su personalidad, porque a veces se fijan objetivos y como que hay muchos casos, o sea, muchos casos emblemáticos, muchos casos, digamos, en diferentes países, muchas historias que ha llevado a estas personas a niveles, incluso a que se pierda el niño o que el niño o ya un joven se suicide, o sea, a consecuencias mucho mayores cuando digamos, se desborda. Por eso, tenemos que entender, tenemos que distinguir bien. A veces el SAP cuando es leve, digamos que se puede ir manejando muy bien, hasta a veces pasa desapercibido, porque puede ser que hasta ahí fue una etapa de vulnerabilidad de la persona. De repente no era un verdadero alienador, sino que estaba cayendo por la misma vulnerabilidad en ese tipo de conductas. Pero luego como que se encamina. Puede ser, pero mayormente cuando tiene ya ese objetivo de alienar, nada lo para. Porque a veces son personas que no respetan Claro, las porque es un reglas. objetivo, ¿no? Que se No propone respetan, borrar del mapa al otro progenitor. exacto, no respetan las reglas por lo general, no respetan lo que va a decir el juzgado, no respetan lo que dice la conciliación, o sea, no respetan, simplemente, o sea, no respeta porque su objetivo es mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir distinguiendo y también tiene que ser de rechazo injustificado, ¿no? Repito esto porque también hay mucha controversia en eso, porque muchos piensan de que, bueno, tal vez muchas personas sí son dignos de rechazo, bueno, pero digamos, eso se tiene que evaluar realmente. Por eso cuando se habla de un SAP se tiene que evaluar las tres partes, o sea, el papá, la mamá y el menor. O sea, los tres tienen que ser, digamos, evaluados cuando se sospecha de un SAP. Lo importante es reconocer que esto existe, Lorena, porque así vamos a trabajar mucho lo que es la prevención, ¿no? O sea, lo importante es prevenir, porque si no ya estaríamos tratando, cuando aparece estaríamos tratando, pero si aparece en su mínima expresión, como te decía, es mucho más fácil de manejarlo. Claro, Karina, lo importante es prevenir y si nos damos cuenta que de repente estamos como padres alienando a nuestros hijos sin darnos cuenta, bueno, es momento para poder cambiar de rumbo y ser distintos, ¿no? Porque estamos dañando a nuestros hijos. Es importante resaltar lo que el artículo 84 nos dice del Código de los Niños y Adolescentes, nos dice que el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia a quien mejor garantice el derecho del niño a mantener contacto con el otro progenitor. Esto es muy importante. Los Muy jueces importante. no deben dar la tenencia a un progenitor que no garantiza que el niño, niña o adolescente se relacione con el otro. Podríamos decir que no sea un alienador. Karina, vamos a Exacto. responder a ver algunas preguntas que nos han dejado. ¿Te parece? Sí, sí, Sí. claro. A ver, acá tenemos, creo que ya vi por ahí unas cuantas preguntas. Enrique Riega Ramírez dice, buenas noches doctora, mire, la mamá de mi hijo no me ha dejado ver a mi hijo hace 2 años y yo he querido hablar con ella y buscando hablar con mi hijo, pero ella nunca me ha respondido ni nada. Y ahora recién he hablado con él y ella le ha dicho que yo había estado de viaje cuando es mentira y cada vez que llamo a ella, dice que no quiere hablar conmigo cuando él ha sido muy apegado a mí. Entiendo la última parte, el niño no quiere hablar con él y él se sorprende porque él siempre ha sido apegado a él. Bueno, a ver, ¿qué opinión tienes, Karina, de este caso, no? 2 años que no ve a su hijo y el niño ahora dice que no quiere verlo. Bueno, lo que pasa es que mayormente los niños, bueno, que están, digamos, que están con este tipo de problemáticas, son niños que han tenido un vínculo sano con su progenitor y que de un momento a otro ellos empiezan a desvincularse precisamente porque hay una influencia. Entonces, si es que en verdad ha existido un vínculo sano, si es que todo iba
digamos, bien. A veces en la separación inmediata se da este tipo de actitudes del otro progenitor, o a veces cuando ya, después de algunos meses, como cuando ya empieza a ver que hay cambios, que el papá tiene que llevárselo, entonces como que empieza con pequeñas cosas, ¿no? Puede decir, por ejemplo, ay, que tu papá todo el tiempo está ocupado, que se fue de viaje, que no le importas. Entonces, a veces con mucha sutileza empieza a darle información del niño, o información muchas veces que no es relevante para la salud mental de un niño, y muchas veces también, incluso, como te decía, todo depende de cómo la persona, de cómo es el progenitor custodio, o sea, cuál es su perfil psicológico, porque puede decir incluso eh, totalmente calumnias. O sea, y el niño en su inocencia puede creer y asumir que es así. Muchos niños han sido bastante, digamos, hay testimonios de adultos que han vivido todo el tiempo engañados. Incluso se han hecho libros de este tipo de problemas porque decía, yo creía que eras malo. Hay movimientos también en Estados Unidos, asociaciones de personas, de hijos, que todo el mundo pensaba que, bueno, de hijos que han estado, digamos, separados por sus papás, pero ellos pensaban que sus papás pues eran personas negativas porque todo el tiempo, digamos, la mamá, en este caso, tenían las custodias, decían eso, reportaban eso, y han ido sembrando en ellos, digamos, esa supuesta verdad. Y cuando ya crecen, se dan cuenta de la realidad, ya tienen información, tienen contacto, el vínculo pues no se generó en todos estos años, hay secuelas, hay dolor, y también incluso tienen que recuperarse de descubrir todo lo que ellos han vivido. O sea, y por eso se forma una asociación que precisamente permite trabajar esas secuelas. Y hay diferentes movimientos. En México hay un movimiento que es muy bonito, que se llama Mil Pelotas para Ti, donde salen a marchar las personas que no ven a sus hijos por mucho tiempo, por este tipo de problemáticas, y salen con su pelota, con el nombre del niño y el tiempo que no los ven. O sea, y marchan, digamos, en forma simbólica como una protesta para que los tribunales de alguna manera vean su caso, vean la situación, vean el sufrimiento, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, muchas veces el progenitor lo hace como para que ya no estar en un tema de tomar decisiones en conjunto. A veces cree que está haciendo lo correcto porque, bueno, de repente el papá no aporta mucho, o sea, al final ella es la que decide, entonces al final digo, mejor no, que no lo vea ya como una forma de practicidad, y no se da cuenta el enorme daño y el maltrato Claro, psicológico. pensando en sí mismo, pero no en su hijo. Exacto, no se da cuenta del maltrato psicológico que el niño está recibiendo, y que eso lamentablemente va a tener mucha repercusión en su desarrollo, porque le está cortando el vínculo con una persona importante, o sea, y eso es como que, digamos, él necesita de esas dos fuentes, de papá y de mamá. Y hacer eso con un niño es hacerle bastante daño, teniendo una figura paterna que está deseoso de cultivar, está deseoso de tener una relación con él. Entonces, por eso te digo, aquí hay que estudiar cada caso, ¿no? Cada caso, pero si es que hay la sospecha digamos, de que el niño está siendo influenciado, lo primero que me imagino que tiene que hacerse es, si está, digamos, es pedir una evaluación del niño, una evaluación, digamos, de las dos partes más, o sea, en total de los tres. ¿Por qué? Porque así, digamos, podemos dejar, digamos, que hay esa posibilidad y puedan recibir una orientación a tiempo antes que lleguen a más niveles, porque así se empieza. O sea, yo no puedo decir exactamente porque no tengo las características del caso en forma muy puntual, pero te puedo decir que más o menos así empieza este tipo de problemáticas, y luego ya se termina
desvinculando por completo. El niño no quiere ni saber nada, es más, hasta tiene temor, ansiedad de ver al papá porque ya se hizo una figura en su cabeza, tal como la han pintado el progenitor alienador. Entonces, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces el Sí, papá debe insistir, debe insistir. Lo peor que puede hacer un papá es desaparecer. Es desaparecer, rendirse, es lo peor que puede hacer. Tiene que insistir y pasar los pequeños momentos que pueda coincidir con su niño o las llamadas telefónicas que sean significativas, decirle cuánto lo ama, cuánto lo quiere, o sea, tiene que dejar esa huella, esa semilla, porque en algún momento, digamos, eso le va a ayudar a ambos. exactamente. Karina, Víctor Alejandro Bonifaz nos pregunta, nos dice, buenas noches doctora, una consulta, la mamá de mi hijo lo está manipulando. ¿Cómo puedo detectar si si lo está manipulando, ¿no? ¿Cómo él puede detectarlo? ¿Cuáles son los síntomas del niño? Eso ya habíamos conversado en la pregunta anterior, pero en el caso puntual de Víctor, en el caso de manipulación, dice él, ¿cómo podría detectarlo? A ver, manipular no significa que, si está manipulando, no significa que tenga necesariamente el SAP, ¿no? O sea, manipular es una conducta. Entonces, como te decía, hay mamás o hay papás que en un proceso de vulnerabilidad, de separación, de alguna forma caen en este error. Tendríamos que ver si solamente se trata de eso, siempre conciliar, o sea, no caer en el error digamos, de reclamar que por qué estás haciendo esto, no, siempre busquemos conciliar, hablar, y la persona, nos vamos a dar cuenta que la persona tiene interés por su niño y por interés de que lleve una relación saludable con ambas partes. Si esta persona tiene ese interés, hablándole del tema, de que por qué, no, es que tal vez pues tú no estás viniendo o no cumples con las visitas, por eso le está así, pero háblale así. Entonces, si hay digamos, una comunicación y un diálogo entre ambos progenitores y los dos trabajan para que tanto la figura paterna, la figura materna sea positiva, porque obviamente ambos van a tener, digamos, cosas que mejorar, pero la idea es eso, intercambiar información, cómo lo pueden llevar mejor, cómo pueden manejar mejor la comunicación, manejar mejor las visitas, manejar mejor los criterios, ponerse de acuerdo para ser más consistentes también en la crianza. Si hay esa apertura, entonces nos vamos a dar cuenta que no es que necesariamente hay una manipulación, digamos, que está yendo a más. Simplemente puede ser un lapsus que el niño haya interpretado, porque ojo, los niños también, de una forma natural, ellos no necesitan que papá y mamá les diga nada, ellos también sacan sus conclusiones. En consulta vemos un niño que no está siendo alienado, o sea, tenemos que también, por eso este tema es bien delicado, porque hay que diferenciarlo bien y hay que hacerlo, como le digo, caso por caso. Pero hay niños que sacan sus conclusiones y ven que el más frágil, entonces ellos como que también tienen esa empatía por el más frágil y a veces toman partido por una de las partes. Y hay una etapa donde los niños también se sienten como que están traicionando al otro. O sea, es algo que de ellos ha nacido, no es que alguien está llamando traidor. A veces sienten que si, por ejemplo, se llevan bien con la pareja de mamá, o con el nuevo novio de mamá, o con la nueva novia de mamá, están traicionando a su mamá. Entonces, como que si le acepta un regalo. Entonces, son tantas confusiones que pasan por la mente de un niño en este tipo de circunstancias, y ellos se sienten así. Entonces, por eso, a veces son respuestas del niño. Pero ¿cuándo vamos a darnos cuenta? Cuando el otro progenitor no tiene o no tiene la apertura en bienestar del niño y en bienestar de que los tres lleven una adecuada relación. Ahí cuando vemos que el progenitor custodio es el que no toma en cuenta, no le interesa, que digamos que sí, abiertamente rechaza, incluso delante del niño, y vemos que el niño tiene información que de dónde le ha sacado si es un niño. Hay niños que te dicen, mi papá es malo porque cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, no quería que nazca. O sea, ¿Cómo puede decir eso? son informaciones que se les ha dado, pero ¿de dónde sabe un niño esa información? Es Se lo porque dijo alguien. se lo dijo a alguien. Y si lo dijo a alguien, ¿con qué intención?
una mamá que estaba en depresión y se le fue, bueno, ya. Pero también tenemos que ir viendo que por qué cometió ese error esa mamá, muy bien, entonces se puede corregir. Se tendrá que corregir por el bien del niño. Pero también puede ser que haya sido porque tiene información, porque digamos, hay un objetivo de hacer quedar mal al papá, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo un poco a lo que es el alienador o el progenitor custodio, si es que tiene estas características de estar alienando, vamos a ir cuando vemos que no tiene esa voluntad de conciliar, esa voluntad de que su niño se desarrolle con ambas figuras de una forma positiva. Ahí vamos a ir viendo que puede esta persona ser proclive a caer en este tipo de errores, por un momento, errores que ya son perjudiciales para un niño. Incluso puede caer en un SAP, que ya es también, Karina, es algo que hemos dicho es maltrato psicológico, ¿no? Karina, ¿cómo puede dañar a un niño o adolescente este síndrome? ¿Qué secuelas, qué consecuencias le puede dejar? Bueno, en verdad le afecta su desarrollo. Cuanto más pequeño es, desde que vive esto, le afecta mucho más. Y también, pues, es más manipulable un niño pequeño, porque es indefenso. También hay adolescentes que son manipulables, pero tienen otro estilo. O sea, ellos como que en un momento dicen, ya, bueno, que se peleen los dos, ya no me importa, yo me voy a los juegos, yo me voy con mis amigos, me voy a tomar, lo que sea. O sea, busca otra forma de escapatoria, ¿no? Pero un niño siempre es mucho más manipulable. O sea, hay bebés o hay niños pequeños que se les dice incluso que papá ha muerto, se les dice que ha muerto por completo, o sea, y se botan las fotos, se elimina todo, no existe el papá, no se menciona al papá, o sea, se considera al niño traidor por mencionar al papá. Entonces, como que ahí nos vamos dando cuenta que todo cuando es una sumatoria de hechos, entonces ya se afecta psicológicamente a una persona y afecta su desarrollo, puede sufrir trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, puede estar mucho más propenso a sustancias psicoactivas, adicciones de todo tipo. Se habla también en los casos más graves, como te mencionaba, de suicidios. Entonces hay intentos de suicidios y hay consumaciones de suicidios en los casos mucho más graves. También, obviamente, como todo niño que afronta un estrés crónico, entonces también afecta su salud física. Entonces, digamos como que mella todo su desarrollo, o sea, todo su desarrollo psicológico se ve afectado hasta otras áreas de la salud, como te mencionaba, porque tiene que ver mucho los años que ha vivido esto, el nivel de SAP que tiene, el nivel de maltrato, las experiencias negativas, todo va sumando. Y lamentablemente a veces no reciben ayuda a los niños hasta cuando son adultos, cuando ellos solo son los que buscan ayuda, ¿no? Y Cuando en ya... terapia, me imagino que debe haber personas que recurren a terapia, seguramente arrepentidos de haber estado alienando al hijo, quieren llevar una mejor relación porque se dieron cuenta que estaban dañando a su hijo. Más o menos, ¿cómo se trata en terapia esto para poder revertir la situación? A ver, en terapia, por ejemplo, tiene que ver mucho, el abordaje es de acuerdo, digamos, al nivel del SAP y te decía la etapa del desarrollo que se encuentra el niño. Cuando tú lo detectas, por ejemplo, lo detectas cuando recién está comenzando todo esto, entonces puedes trabajar en forma familiar, haces una intervención familiar, muy aparte de la psicoterapia individual que se lleva el niño, el menor, la psicoterapia emocional que va a llevar, también haces una intervención familiar. Pero mayormente cuando ya es un adulto que busca ayuda, entonces, como te decía, se puede ver afectado en tantas maneras que al final puede ser que estamos hablando pues de una depresión. Entonces, se va a tratar, se va a abordar con los criterios clínicos de una depresión, si es un trastorno de ansiedad, o sea, ya son, digamos, consecuencias que él trae. Y obviamente en consulta se trabaja, digamos, recuperar las relaciones que son posibles en ese momento, porque es como una sanación que la persona hace, ¿no? Entonces ya bueno, ya no es lo mismo que los años que han transcurrido, pero por lo menos puede replantear una relación, cambiar la visión de sí mismo,
de la imagen paterna o materna negativa que tenía. Pero te decía, eso mayormente lo hace a veces el adulto porque busca ayuda, porque ha vivido todos estos años, en primer lugar, en este conflicto de papá y mamá, en esta pelea entre ambos, después sentirse desvinculado, rechazado por uno, y después darse cuenta que todo el tiempo mamá influenció negativamente y que cortó su relación. O sea, toda esa afectación lo trabaja la persona. No es que se vea una mamá que en los años y diga hice esto con mi hijo, tal vez no es que vaya necesariamente a consulta, tal vez, como te digo, puede darse cuenta en el camino, tal vez no se puede dar cuenta, cree que fue su mejor opción, ¿no? Mayormente los que van a consulta son los niños o los adultos que fueron esos niños víctimas de ese tipo de violencia emocional o de maltrato psicológico. Entonces, de alguna manera es lo que tenemos que darnos cuenta. O sea, no es que la persona, que el alienador en algún momento busca ayuda, sería lo ideal. O sea, no es que tengamos esa data de ellos, pero sí de personas, de papás o de mamás que al recibir orientación psicológica oportuna pueden darse cuenta, yo estaba haciendo esto, estaba hablando mal del papá, ponía calificativos, le ponía adjetivos delante de mi hijo por mi dolor, y se dio cuenta y buscó ayuda y se dio cuenta que tenía que superar, hacer una autoevaluación de que tiene que aceptar la pérdida, porque muchas veces esto pasa porque no se acepta la separación. La persona está ciega de rencor, ciega de venganza. Entonces, eso sí pasa, que la persona se pueda dar cuenta a tiempo, ¿no? O sea, de que está siendo se está desbordando en sus emociones y que en ese desborde, lamentablemente también al niño, a su hijo que tanto ama, lo va a dañar y lo va a afectar. Eso sí puede pasar que la persona se dé cuenta hasta ese punto. Pero un alienador que ha consumado por años con ese objetivo, es como que te digo que muchas veces es porque tiene en su personalidad, digamos, cosas muy arraigadas, ¿no? Por eso es que se plantea ese objetivo y hasta destruir el vínculo paterno o materno no para y posiblemente sería una cuestión de conciencia que más adelante tenga. Karina, muchas gracias. He aprendido y sé que las personas que están conectadas han aprendido mucho con tus aportes, con tus valiosos aportes. Karina, ¿dónde te puede ubicar alguna persona que esté interesada en alguna cita contigo, alguna consulta, una terapia? Al 996806732. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. 996806732. Muy bien, en ese número pueden ubicar a Karina para poder solicitar de repente alguna cita, alguna sesión, alguna persona que esté interesada. Karina, nuevamente gracias y gracias a cada persona también que ha estado conectada. Ya, gracias a ti, Lorena. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Y bueno, con todos ustedes nos vemos el próximo martes. Ya les estaré anunciando el nuevo horario de esta secuencia para poder ser más los que estemos conectados. Muchas gracias. Hasta luego.